Bueno, buenos días para todos. Bueno, yo primero sí quiero agradecerle la oportunidad a la Asociación Colombiana de Infectología por haber tomado en cuenta la presencia de un odontólogo dentro de estos eventos de educación continuada, ya que el odontólogo debe ser parte del equipo integral de manejo de los pacientes que conviven con VIH. Realmente lo que el doctor Sussman expresó ahorita, cada vez estamos peor, teniendo en cuenta que el programa de atención de salud oral ya salió de la guía, no es obligatorio que sea atendido por un especialista o una persona entrenada, y ustedes me dirán al final de esta charla qué consideran o qué opinión les merece que los pacientes que conviven con el VIH sean atendidos de una manera rutinaria en cualquier consultorio odontológico por un odontólogo general que no tenga el manejo de la patología. Yo les voy a hablar de la experiencia que tengo durante muchos años, en la cual nuestros pacientes han sido prácticamente mis maestros. Especialización como tal en VIH para odontólogos no existe, entonces les voy a hablar de mi experiencia diaria con los pacientes. Espérate, esto porque no me funciona. No corre. Sí, por favor. Es que es ahí. Sí. La salud oral, como tenemos claro, es importante para todas las personas, para el ser humano en general, pero es especialmente crítica en un paciente seropositivo, ya que una inadecuada salud oral disminuye la calidad de vida del paciente, afecta su calidad de vida, afecta todo su sistema inmunológico, dado que la boca es un sitio específicamente contaminado, tiene una flora bacteriana muy rica, y podríamos decir vulgarmente hablando que es la boca realmente sucia, o sea, tenemos toda clase de bacterias, y es la vía de entrada de muchas infecciones, y también es la vía de entrada y de diseminación de las infecciones a través del sistema inmunológico del paciente. Por lo tanto, el manejo debe ser de cada paciente individualizado, o sea, cada paciente que llega a nuestra consulta se maneja de una manera diferente. Yo no puedo poner un plan estricto y decir a este paciente le voy a hacer esto, primero esto, segundo esto, tercero esto, no. Yo recibo pacientes en los cuales, digamos, recién diagnosticados y ya en un estado avanzado de VIH, pues de SIDA, como también puedo recibir pacientes que se acaban de hacer la prueba y acaban de tener la noticia, pero no están todavía desarrollando la enfermedad. Por lo tanto, el manejo se debe hacer específico para cada paciente y de la mano del grupo interdisciplinario del médico. Sigue. Muchas personas con VIH expresan manifestaciones orales de la enfermedad, eso es cierto. Inclusive, nosotros los odontólogos, cuando hacemos un examen oral, en cavidad oral, podemos darnos cuenta que hay manifestaciones de pacientes que ni siquiera sospechan que son seropositivos, o sea, somos los primeros que vamos a ver manifestaciones de la enfermedad y podemos sugerirle al paciente la prueba inclusive. El cuidado preventivo y pronto tratamiento, o sea, abordar a un paciente recién diagnosticado en el área de odontología es vital. ¿Por qué? Porque atacamos el tema de infección en cavidad oral y quiero que tengan especial atención. No voy a hablar de caries, no voy a hablar de prótesis, no voy a hablar de diseño de sonrisa, no estoy hablando de tejidos duros, estoy hablando de tejidos blandos y de tejidos de soporte del diente. Cuando yo me refiero a enfermedad periodontal, estoy hablando del hueso y la encía, que son los tejidos responsables de que los dientes permanezcan en boca. Estos tejidos son totalmente desatendidos. Cuando un paciente viene a mi consulta, viene para que revise su caries o dolor de diente, lo que sea, va a venir por una situación de dolor. Sin embargo, la enfermedad periodontal es una enfermedad no dolorosa, por lo tanto, nunca un paciente va a venir a consultar. Y la enfermedad periodontal tiene unas implicaciones específicas. Se caracteriza por una inflamación severa, se caracteriza por un sangrado excesivo, sensibilidad, pérdida de hueso que en nuestros pacientes es irrecuperable. El hueso en maxilar, cuando se pierde, no lo volvemos a recuperar, por eso el paciente en un estado avanzado de la enfermedad puede llegar a perder sus dientes por aflojamiento, y eso tendría o impacta en tener una nutrición pobre, no poderse alimentar bien,
y todas las infecciones de todo el sistema estomatológico le generan un disconfort y una calidad de vida terrible. ¿La detención de síntomas orales puede servir como un indicador para el tratamiento médico? Sí. O sea, lo que les estaba diciendo, nosotros recibimos un paciente, ya viene diagnosticado, pero nosotros podemos reportar al médico, inclusive la presencia de cánceres, la presencia de, o sea, le daríamos como un parámetro del deterioro en el que viene el paciente, aunque el doctor obviamente ya va a tener sus exámenes paraclínicos y va a poder evidenciarlo. Nosotros casi que si en un paciente que hemos tenido inclusive durante mucho tiempo en consulta empieza a deteriorarse, no se toma su medicina o tiene una falla terapéutica, casi que lo vamos a poder ver en la boca. Siguiente. La salud oral en pacientes con VIH está enfocada, como les hablaba, al tema periodontal, o sea, esos tejidos blandos y específicamente a las enfermedades periodontales. Cuando tenemos problemas periodontales tenemos, obviamente el paciente no puede comer, no se puede alimentar bien, entra en procesos de pérdida de peso, de malnutrición y aumenta el riesgo, debido a los sangrados de sus encías, de reinfección o de transmisión. Cuando yo le explico a un paciente o le pregunto en la historia clínica si cuando él se cepilla sangra, el paciente lo primero que me contesta, me dice yo sangro lo normal. Eso es el 60%, 70% de los pacientes. Nunca nosotros sangramos normal, o sea, eso es una alerta. Y de ahí en adelante, cuando empiezo a revisar, obviamente encuentro que los pacientes medianamente se tocan la encía y los sangrados son impresionantes. Entonces, si cruzamos el nivel de sangrado con la infección que trae un paciente, teniendo en cuenta que la enfermedad periodontal la tiene el 98% de la población, significa que el paciente potencialmente está en riesgo, primero, de transmitir la enfermedad del VIH, si tiene un contacto oral con su pareja o con otra persona, teniendo en cuenta que, pues obviamente recordemos que la transmisión del VIH se hace por contactos de sangre a sangre, sangre a fluidos corporales o sangre a piel o mucosa rota o expuesta. Con el uso de piercing y otros aditamentos que ahora usan los jóvenes, pues obviamente encontramos en boca laceraciones, heridas permanentes, o sea, existe la posibilidad de la transmisión del virus, pero el paciente que está contaminado o que tiene la infección, también se ve expuesto a reinfectarse, o sea, en ese contacto, ¿sí? Cuando tiene un contacto con su pareja, y lo digo por la misma información que me dan los pacientes, el paciente me dice, no doctora, pero mi pareja es seropositiva. Yo le digo, claro, su pareja puede ser seropositiva, pero no tiene su mismo virus probablemente. Entonces, existe la posibilidad de que a través de cavidad oral un paciente se reinfecte 1, 2, 3 o 4 veces de virus distintos, llegando a generar a largo plazo una resistencia a la terapia antirretroviral o una falla terapéutica. ¿De acuerdo? Adicionalmente, cuando tenemos infecciones en encías, la infección que está alrededor del contorno del diente, porque no es culpa del diente, pero el diente va a ser el afectado cuando se caiga, cuando se desprenda, viaja a través del torrente circulatorio del paciente. O sea, cada que hay una exposición de sangrado en la encía, se genera un episodio de septicemia o una bacteremia que el paciente, depende de su estado inmunológico, podrá o no defenderse. ¿De acuerdo? Está documentado en la literatura que enfermedades también como las endocarditis bacterianas partieron de la boca. Artritis sépticas y de otro origen también arrancaron de la boca. La enfermedad oral sí impacta en la calidad de vida, claro. El paciente viene en deterioro, a veces el paciente se abandona y le echa la culpa a la enfermedad 1 y a la terapia antirretroviral. Es absolutamente falso que los antirretrovirales dañan los dientes. No existe esa posibilidad. Lo que pasa es que el paciente no tiene claros los hábitos de higiene y de autocuidado como los otros hábitos de uso de preservativo que debía tener. Entonces debería incorporar entre su autocuidado los hábitos de higiene oral estricta. Cuando yo me siento con un paciente a explicarle, no negocio con él, le digo es que es así o así, ¿sí? Porque todo mi trabajo y mi enfoque está dirigido a cerrar las vías sanguíneas expuestas, o sea que el paciente no tenga sangrados en su boca, ¿de acuerdo? Siguiente.
El 70% de pacientes de personas que conviven con VIH presentan manifestaciones orales de la enfermedad, lo que les acabo de decir. Casi que nosotros podríamos sugerir una prueba a un paciente o en cualquier EPS o eso, si vemos un paciente con unas características, el odontólogo puede pedir una prueba. Y para nosotros es un marcador de la progresión de enfermedad, o sea, podemos saber ya inclusive en qué estado está el paciente en ese momento. Tenemos 54% de pacientes con gingivitis, 88% de pacientes con enfermedad periodontal. Y eso no solamente el paciente VIH, la población del mundo, no importa si estamos en Bogotá o donde sea. Caries dental 66-80% es lo que tenemos en Colombia, independiente de la patología, eso no va a cambiar y no tiene nada que ver con el VIH. Hay disminución de manifestaciones orales cuando hay adherencia a tratamiento. Claro, el paciente recién diagnosticado entra en la terapia antirretroviral y se empiezan a resolver todas estas situaciones. Pero si no va de la mano de una terapia de higiene oral estricta, el paciente no se mejora. Entonces, cuando empieza a tomar la terapia antirretroviral, empieza a vomitar, empieza con una cantidad de situaciones que se le hacen más complicadas y más difícil la adherencia. ¿Cuáles son los factores asociados que podrían complicar o que nos complican todo el tema de salud oral? El reencuentro de linfocitos por debajo de 200 células, obviamente pues es un dato importante, la carga viral positiva, y esto influye a los prestadores de salud, o sea, para nosotros es un altísimo riesgo atender un paciente con una carga viral no controlada, el riesgo ocupacional de nosotros es altísimo. Estos dos valores que nos dicen que un paciente que tiene un CD4 bajos no puede ser intervenido de manera invasiva, o sea, nosotros tendríamos que esperar, por ejemplo, para hacer una cirugía de cordales, a que el paciente entre en su terapia antirretroviral y el médico nos dé vía libre para hacerlo, porque nos arriesgamos a generarle un problema sistémico y acabamos en una unidad de cuidado intensivo o en una hospitalización o un manejo hospitalario de antibióticos. Y la carga viral, porque para nosotros es deseable disminuir el riesgo ocupacional, que si llegamos a tener un pinchazo, por lo menos el paciente esté controlado y no tenga millones de copias. También la serostomía, que es la boca seca, es otra situación muy frecuente en los pacientes que hace que también deserten con el tema de la terapia antirretroviral porque les genera, no se pueden alimentar bien, etc. La pobre higiene oral, definitivamente básica. Si nosotros hacemos un sondeo de cuántas personas tienen una higiene oral perfecta o algo, o ideal, positivos o seropositivos o no positivos, pues les puedo decir que ni el 10% de la población. Las prácticas sexuales no convencionales, retomando la conferencia de María Clara, obviamente el sexo oral es un tema tabú para nosotros los odontólogos. O sea, no hay odontólogo en consulta que le pregunte a un paciente este tipo de situaciones. Yo les comparto la experiencia cuando me arriesgo ya a través de la adherencia y la confianza que me han generado los pacientes y ellos son los que me retroalimentan. Entonces, obviamente el sexo oral es inherente a muchísimos pacientes y pacientes que me dicen, mire doctora, nunca espere que yo utilice el preservativo, o sea, no lo voy a hacer, no me interesa, le doy la información, le digo es información importante, estás en riesgo de esto, no les importa, ¿sí? O sea, es la vida real, realmente es lo que tenemos que tener en cuenta. Y el cigarrillo o consumo de también sustancias alucinógenas complica un poco la situación. Siguiente. ¿Qué he encontrado últimamente con respecto a las manifestaciones o la prevalencia de enfermedades orales pues en pacientes seropositivos? Sí ha cambiado un poco la presentación, pero también ha cambiado para mal, digamos de alguna manera, porque tenemos mayor prevalencia de virus de papiloma humano. Se había pensado que el papiloma solamente lo portaban las mujeres y desarrollaba el cáncer de cervix, pero resulta que ya tenemos papiloma en cavidad oral y termina obviamente en cáncer de boca. Enfermedades de glándulas salivales como la serostomía, o sea la resequedad, atrofia de las glándulas salivares, eso aumenta una cantidad de infecciones. El aumento de carcinomas como el escamo celular, el sarcoma de Kaposi y los linfomas, infecciones micóticas como la candidiasis, las queilitis angulares, infecciones bacterianas como la periodontitis rápida, gingivitis, celulitis, inclusive cuando
solicitamos a las EPS cirugías de cordales y nos pelotean los pacientes 20 días hasta que ya los vemos aquí, con unas infecciones terribles y en un estado deplorable, y hay que pasarlos primero a cuidado intensivo y después sí sacarle la cordal. Infecciones virales como el herpes, la gingivitis herpética. Todas estas se pueden transmitir a través de un contacto oral. Siguiente, por favor. Les voy a ilustrar con algunas imágenes de los hallazgos o lo que uno puede encontrar claramente en cavidad oral. Esta es una presentación de molusco, que son verrugas pediculadas, que pues ustedes se imaginarán lo que para un paciente es socialmente y para alimentarse este tipo de situaciones. Siguiente. Candidiasis. Esto nos habla de un deterioro franco del paciente. Cuando nosotros vemos candidiasis, algo está fallando. Por eso les digo que si el paciente abandona la terapia y no dice, y yo encuentro candidiasis, probablemente lo voy a confrontar y le voy a decir, estás tomando el medicamento, y me jura que se lo está tomando, y yo voy a ver que probablemente no lo está haciendo. Este es un indicador. Siguiente, lesiones carcinogénicas. Acá tenemos un cáncer de lengua a partir de una leucoplasia vellosa. Allá tenemos unas manchas moradas que son sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi casi siempre lo vemos los odontólogos primero. Cuando lo vemos, el paciente probablemente ya está invadido en otras partes, o en algunos casos es oportuno. O sea, cuando yo le digo al paciente, esto es un sarcoma, y obviamente el paciente se derrumba, pues obviamente podemos actuar rápidamente. Entonces, entra su quimioterapia, etcétera, y se resuelve con bastante éxito. Aftas, pan de cada día, todos los días vemos aftas, en boca, en todas partes, se sobreinfectan, se diseminan, en ojo, etcétera, el herpes de la misma manera. Siguiente. Lesiones papilomatosas, aquí tenemos papilomavirus. Lesiones pediculadas que parecen coliflor, que pues también sería una situación interesante que el ministerio permitiera, o que por políticas de gobierno se pudieran biopsiar y se pudiera tipificar ese papiloma para prevenir cáncer oral. Yo creo que de aquí a unos años vamos a tener esa situación bastante disparada. ¿Sigue? Sífilis, chancro, lesiones sifilíticas en boca. Sigue. Entonces, ¿cuál es el rol del odontólogo en este manejo de pacientes? Pues obviamente, como les dije al principio, no estoy enfocada ni vamos a estar enfocados en el diseño de sonrisa, la ortodoncia, el blanqueamiento, nada por el estilo. O sea, las prioridades son otras, y al paciente hay que aterrizarlo desde el primer momento. O sea, eso será un plan 2 o 3, pero primero, eliminar las infecciones, el dolor y el disconfort, o sea, calidad de vida. Restaurar su función oral, o sea, ya viene la parte operatoria, de arreglarle sus caries, etcétera. Mejorar los hábitos de higiene oral. Eso no es negociable. Yo les digo, el uso estricto de seda dental, crema dental y una técnica de cepillado muy bien hecha es lo que se debe hacer. El paciente viene al consultorio a pedir profilaxis. La profilaxis para mí no significa nada. O sea, es un cepillado de consultorio donde yo le lavo los dientes ahorita y en la noche ¿quién se los va a lavar? Luego la profilaxis es responsabilidad suya cuando usted se lava 3 veces o 4 o 5 bien los dientes en su casa. No espere jamás que yo le voy a hacer una profilaxis. Y le hacemos un tratamiento periodontal, sí, inmediatamente podamos. ¿Para qué? Para generar absolutamente el control de las exposiciones sanguíneas en boca. ¿De acuerdo? A eso nos enfocamos. Porque cuando yo controlo sangrados en boca, controlo el riesgo de la transmisión, la infección sistémica, la pérdida a futuro de dientes, que va a ser inminente, y también una situación social desagradable, que es la halitosis, que es una enfermedad bacteriana también, y que el paciente convive tranquilamente, el paciente y la población en general, y que creen que usando enjuagues bucales eso se soluciona. Detección temprana de manifestaciones sistémicas, claro. Estamos como parte del equipo y le aportamos al equipo todas las cosas que nosotros veamos que se salen de parámetros normales. Disminuir la urgencia odontológica, importantísimo. El paciente VIH cree que todo es urgente y tampoco es así. Para él es urgencia cuando se le fractura una amalgama en la cordal. Eso no es una urgencia. Pero sí es una urgencia, una infección o una aparición de síntomas como los que les acabo de... Y en eso tenemos que educar al paciente. Obviamente el paciente debe estar permanentemente monitoreado cada 6 meses y cumplir sus citas, y a eso es a lo que le estamos apuntando. Contribuimos a la adherencia de tal manera
que durante la consulta nosotros pedimos que haya pasado por psicología, por nutrición, obviamente por la consulta médica, etcétera, para que esté manejado integralmente. Le damos toda la consejería de autocuidado y prevención y obviamente es un trabajo interdisciplinario, por eso es importante que el odontólogo forme parte del equipo. La que sigue. La historia de un paciente VIH positivo no es igual a la historia de un paciente común y corriente como se manejan en las otras EPS. En las otras historias no se pregunta, obviamente, terapia retroviral, ni el estado inmunológico en el que viene, ni enfermedades concomitantes, nadie sabe ni qué es una enfermedad concomitante para un paciente VIH. ¿Qué otros medicamentos toma? ¿Qué hábitos tiene? No. Entonces, la historia debe ser muchísimo más completa, preguntar más sobre contactos, sobre cambios en terapia antirretroviral, últimas emergencias, cuándo se hizo el último tratamiento odontológico, qué le hicieron, etcétera, etcétera, es importantísimo. Sigue, por favor. Ahí es donde priorizamos, ¿no? Cuando decimos, si el paciente viene por el ángulo que se le rompió y se le ve un poquito fracturado y lo que yo tengo son 4 cordales que potencialmente me pueden generar una celulitis, la prioridad es otra. El paciente normalmente viene con otra expectativa y se va con otra, pero también informado. ¿Cuál es el objetivo de la higiene oral? Que obviamente parece tonto, que es a lo que menos se le dedica tiempo, pero por eso para mí la primera consulta es la más importante, porque es el abordaje y es como la empatía que hacemos con el paciente, y le digo, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Disminuir el nivel de sangrado a 0, evitar el riesgo de transmisión de la infección, evitar la recontaminación, o sea, tenemos también… Claro que tenemos una población con VIH, pero ya no es así, solamente eso no, tenemos pacientes con VIH, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. Evitar la pérdida inminente de piezas dentales, sí, tenemos también conocimiento de que algunos antirretrovirales disminuyen o generan a largo plazo osteopenia, o sea, se pierde el hueso en estructura, y los maxilares tridimensionalmente, pues vamos a ver en las radiografías, se va perdiendo y los dientes se acaban aflojando. Dientes sanos, bonitos, alineados, que les hicieron blanqueamiento y todo, pero se caen y no vamos a poder hacer nada, nada para eso. Evitar la diseminación de infecciones sistémicas y evitar la litosis que genera rechazo social. ¿De acuerdo? Tenemos, gingivitis aguda. Aquí en esta diapositiva claramente se ven las pérdidas de hueso. Empezamos a ver, por ejemplo, las raíces expuestas, y si yo metiera una sonda y midiera, tengo un espacio casi de 1 centímetro de profundidad, que son espacios de acumulación de residuo, bacterias y mugre. O sea, eso hay que limpiarlo como sea, y a eso es a lo que me enfoco cuando le hablo al paciente de un cuidado de salud oral bien completo. Siguiente. Como les comentaba, durante la primera consulta yo negocio con el paciente. Entonces le digo, tu situación es esta, tu plan de tratamiento va a ser este, priorizamos, lo primero que vamos a hacer es esto, lo segundo esto, lo tercero esto. ¿A qué me comprometo yo? Yo me comprometo a mantenerlo lo mejor posible, a vigilarlo, a monitorearlo, a atenderlo cada que quiera preguntar, venir y consultar lo que quiera, y él se compromete a tener hábitos de salud oral responsable, adherencia a su terapia antirretroviral, cumplir las citas, cumplir el plan de tratamiento, seguir las indicaciones, en lo posible disminuir o acabar con el consumo de cigarrillos y sustancias psicoactivas, asistir a los controles semestrales y priorizar la urgencia. Un paciente no puede estar en urgencias cada 8 días. Cuando yo cumplo un tratamiento que me propuse, le pido al paciente que lo terminemos y que a partir de ese día a los 6 meses lo vuelvo a ver, y he logrado eso. O sea, el paciente absolutamente responsable y sabe que durante 6 meses va a estar perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente esa era la información que les quería dar. Este es el equipo del que hago parte, de las personas que hemos tomado la decisión de trabajar en VIH, y que de alguna manera son héroes cuando todos los días nos sentamos a exponernos a un riesgo, y que lo hacemos con todo el corazón, y que queremos pues que nuestro paciente siempre esté bien atendido y que tenga calidad de vida. Muchísimas gracias.